Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta ocasión, pues, hoy quiero consolidar, bueno, pues, mm, pues, cuadernos Júpiter para la experimentación o el aprendizaje por vía experimental en la licenciatura en matemáticas de la Universidad de Antioquia, en el campus Caucasia. Entonces, aquí queremos mostrar que, bueno, que conjeturas que hagan los licenciados, cómo pueden experimentarla en cuadernos Júpiter para esas conjeturas, desecharlas o aceptarlas. Entonces, que uno pueda ver a través de cuadernos Júpiter que lo puede hacer. Entonces, hay una que ellos generaron y es si los números que terminan en cifra uno, cómo son o qué patrón siguen en cuanto a los números primos, es decir, cuáles de ellos, de los números que terminan en cifra uno, son primos o no y qué regularidad siguen. Es una manera de ver eso. Entonces, es como la pregunta en esta conjetura. O sea, vamos a ponerle aquí como conjetura en este cuaderno Júpiter. Conjetura hecha por dos estudiantes de la licenciatura, que es Luis Fernando y Cristian. Uno que ya es normalista y está haciendo su carrera de profundización. Entonces, esa conjetura sobre los sobre la distribución de los primos en los números que terminan en la cifra 1, sobre la distribución de los primos en los números naturales que terminan en cifra 1. Entonces, bueno, pues ellos se preguntaban si era que ellos tenían una regularidad de encontrarse siempre dos primos, eh, que cuando teníamos organizados de menor a mayor números que terminan en cifra 1, pues si se seguía que el patrón en cuanto a primos era que primero aparecía un primo, luego un primo, y luego uno que no lo era, y así sucesivamente, un primo y luego un primo y otro que no lo era. Entonces, vamos a verlo dentro de este cuaderno, utilizando una función que para el curso es la que determina si un número es primo o no. Entonces, vamos a utilizar esta, que determina si un número es primo o no. Entonces, vamos a bajar acá una línea de código en este cuaderno, control menos, y bajamos acá y ponemos la función es primo o no. Esta para o acortar la función para leerla con mayor facilidad. Le voy a quitar toda esta parte de ahí, control Z. Le voy a quitar toda esta parte de la documentación de la función. Entonces aquí la corro. Me dicen que va a ubicarse en el virtual environment. Eh, y cuando tengamos la función primo, lo que voy a hacer es importar a NumPy como NP para que me dé la colección de números, una colección más o menos grande de números que terminen en cifra 1. Entonces, números que terminan en cifra 1. ¿Y cuáles son esos? Entonces, números que terminan en cifra 1, entonces con np.arrange, que me da progresiones aritméticas, le digo que empezamos en 11 y llegamos por ahí siquiera a 1000, aumentando de 11 en 11, no, de 10 en 10, para que se vaya de 11 a 21, después a 31, y así sucesivamente para ver el patrón. Entonces así yo le pido, bueno, créelos y muéstrame los números que terminan en cifra 1. Y mire que él me los muestra. Entonces yo los puedo obtener con control enter y él me muestra esos números. Miren que me muestra todos los números que terminan en cifra 1 menores que 1000. Entonces una progresión aritmética que empieza en 11, después 21, 31, 41, 51, 61. Entonces ellos ven que este es primo, este no lo es. Este es primo y este también. Este no lo es, este es primo
este es primo, pero este no lo es. Entonces ellos veían como que siempre se preguntaban si eso siempre iba a seguir. Es que una manera de hacerlo es preguntarse esto, y vamos a hacerlo con la función sprimo. Aquí va. Bueno, entonces para hacer eso, ya uno a este arreglo le aplicamos la función sprimo. Entonces ella tiene la propiedad que en arreglos NumPy, él va a determinar quiénes son primos de toda esta lista. Entonces, él va a poder ser evaluada en todos ellos. Entonces yo le voy a decir en la siguiente línea de código, le aplico la función sprimo y la evalúo en ese arreglo de números que terminan en 1. Miren que es muy sencillo. Control V. Y él me dice, bueno, que cuando es una función definida a través de condicionales, cuando yo tengo un arreglo en NumPy, a ella le cuesta porque para los condicionales debería entrar de a 1. Entonces, para hacer eso, entonces yo lo que le digo, aplique primo a todo n. Entonces yo le voy a poner primo evaluado en n y creo una lista de Python de los que lo van a cumplir. Entonces aquí le pongo una lista de Python, le digo evalúe primo en n para, entonces aquí lo escribo en inglés, for, para todos los n en la colección de números que terminan en cifra 1. Es así, él va a evaluar primo uno por uno para cada n en esa colección. Y me genera eso como una lista de Python. Entonces miren que me lo hace y me dice, entonces true, diciendo que si es primo el primero, false el que sigue no lo es, después si son dos, después no lo es el que sigue, luego dos van a ser que si son primos, luego false, pero miren que ya aquí no aparece un dos false, es decir, que dos seguidos que terminan en cifra 1 no son primos. Entonces ahí el patrón como que no siguiera. Después me aparece un true, luego dos false, luego un true, luego un false. Entonces es como que algunas veces sí me da primo, otras veces no. Otras veces los que no se repiten dos veces y los que sí se repiten dos veces. Entonces así ellos pueden ver que entonces ellos no siguen una regularidad entre quienes son primos y puede darse que si sigues viendo, los tres que sigan, por ejemplo, tres juntos no sean primos. Hemos visto que de pronto uno no lo es y uno sí, después dos no lo son y después dos sí lo son. Entonces no hay como una regularidad en eso. Y puede pasar de que si usted hace que la progresión sea aún más grande, por ejemplo, no dice así, no hasta 1000, sino hasta 10.000, por ejemplo, ya encuentre que pueden haber eh, regularidades en que encuentres tres que no lo sean primos, tres números que terminan en cifra 1 que sean uno seguido del otro que no son primos. Entonces uno baja a ver si encuentra tres false. Entonces mire que aquí encuentra hasta 4. Entonces mire que false, 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 queriendo decir entonces que hay de los últimos del arreglo, porque después de este punto suspensivo está diciendo que los últimos, de los últimos encontramos que hay muchos seguidos que no son primos. Hay muchos seguidos que no son primos. Entonces, así pues ellos pueden ver de que la regularidad no se da siempre. Que algunas veces sí encuentra que dos son primos y el otro no. Pero miren que aquí encuentran dos primos, dos no, uno que sí, otros dos que no, uno que sí, otro que no, otro que sí. Entonces no hay una regularidad o un patrón de regularidad en cuanto a la distribución de primos en los números que terminan en 1. Entonces así uno dice conclusión, entonces se descarta la hipótesis. Entonces se descarta la hipótesis de que los números naturales terminados en 1 siguen el patrón eh, primo, no primo. Entonces, primo, no primo como NP.
Entonces así, primo, primo, no primo, que siguen así. Pongámosle aquí con guión, guión, primo, primo, no primo. No, no siguen esa regularidad. Esa sería como una de las conclusiones y así uno ve que con esta herramienta pues le permite al estudiante experimentar para, dadas sus hipótesis, le ayuda a plantear hipótesis y a corroborarlas o a descartarlas. Entonces eso es lo que queremos con un aprendizaje experimental. Entonces aquí ponemos, esa es la conclusión, en este caso se descarta la hipótesis. Muchas gracias. Bueno, antes de cerrar, yo diría, bueno, aunque una hipótesis como esa, yo le pediría a ChatGPT que le doy este ejemplo y cómo lo puede uno resolver. Eh, entonces aquí, bueno, aquí ponemos el título sobre la hipótesis. Entonces, ¿cómo, no, cómo estimular el aprendizaje por experimentación para, eh, para, a, para la adquisición de conceptos alrededor de los números enteros. Bueno, entonces acá la hipótesis, entonces aquí le ponemos una línea de texto. Entonces esta era la hipótesis de los estudiantes y hipótesis de los estudiantes Luis, Fernando y Cristian. Cristian es de la normal de nuestro municipio en Caucasia y es un estudiante de la licenciatura en matemáticas. Y Fernando también. Ellos se preguntaban si será que los números naturales terminados en 1, ¿será que los números naturales terminados en 1 siguen el patrón primo, primo, no primo, no primo, no primo, si ellos siguen eso así, primo, bueno, entonces acá, no primo, control S, entonces esa será la pregunta. Entonces, ¿cómo con Python en un cálculo sencillo utilizando esta función de Python en la que ella mira que para los menores que 2 va a retornar que no es primo y con un ciclo para va a revisar desde 2 hasta la raíz de n más 1, va a revisar si alguno de ellos deja residuo 0 cuando se divide por alguno de ellos. Y él, si eso pasa alguna vez, él va a retornar false para decir que no es primo. Y en el caso de que ninguno de estos casos se dé, entonces va a retornar él es primo. Y en el caso de que ninguno de estos casos, en este bloque de código se dé, entonces si ninguno está diciendo entonces el número tiene que ser irremediablemente primo, diciendo que entonces ¿dónde va a buscar en primos? Cuando divide por todos los enteros menores o iguales que la raíz cuadrada de n, por todos los enteros entre 2 y la raíz cuadrada de n. Bueno, entonces le voy a poner ya en los ejercicios para incentivando este aprendizaje por experimentación en los estudiantes. Entonces, pues ponerle a ese unos 10 ejercicios de ese tipo, para que él elabore conjeturas y las evalúe con Python alrededor
de los números naturales y el caso de los primos. Entonces, le voy a pedir, entonces acá en ChatGPT, le voy a poner ChatGPT, entonces dame una colección de 10 ejercicios para mis estudiantes sobre conjeturas sobre los números enteros que ellos puedan descartar o validar con las funciones exprimo, entonces aquí las voy a poner todas, con las funciones de usuario, exprimo, y control C, funciones exprimo, después le voy a poner, uy, no le di enter y era para, bueno, ay, la de los números gemelos, la conjetura de los números primoriales, la conjetura de los números de Mersenne, la conjetura de los primos de la forma n2 más n más 41. Bueno, aquí parece que esta es una. Puedo ponerles como esos 10 por ahora, al menos con esta, con la función es primo. Porque hoy llegué a esta y con la criba de Eratóstenes. Entonces, bueno, esencialmente con esas dos podría ser. Entonces, bueno, de pronto 10 por ahora con esta, para no quitar más tiempo en este video. Pero que de todas maneras dejan a mis estudiantes con una propuesta que me parece muy interesante de aprendizaje por experimentación, gracias a ChatGPT y Python y esos cuadernos Jupyter para aprender sobre los números enteros. Muchas gracias.